El Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 1, y después vamos a Mateo, capítulo 6, versículo 9 al 15. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 1, después vamos a Mateo, capítulo 6, versículo 9 al 15. Me dicen un amén cuando ya lo tengan. Vamos a leer la palabra de Dios bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice así: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Vamos en el Mateo 6, 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Perdón, ¿a dónde estaba? Véngase tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metes en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche, Señor, que tú me permites una vez más traer tu palabra en este lugar. Permítame hablar con denuedo, con poder tu palabra, y que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de tus hijos. Y ayúdame a hablar de tu palabra, Señor, de una manera fácil de entender y de una manera de explicar, de una manera fácil, Señor. Que sea entendible, que sea comprensible para tus hijos. Usa mi mente, usa mi pensamiento, mis labios. Me entrego por completo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se puede sentar. Hace como, ¿cuánto prediqué? Como 20 días, ¿verdad? O más. Toqué el tema principios de la oración. Eso es el tema que había tocado anteriormente, no sé si se acuerdan. Principios de la oración, que es muy necesario que nosotros entendamos esos principios. Ahora, primero tenemos que entender que la oración es una, ¿cómo se dice? Una pieza fundamental en nuestra vida. O sea que es algo necesario para el joven, para el viejo, para todos. ¿Me entienden? La oración es muy importante para nosotros. Ahora, el primer punto que había tocado en ese tema es lo que no debemos hacer cuando oramos. Ahora, ¿qué es lo que no debemos de hacer? Porque aquí Jesús les enseña a sus discípulos cómo orar, ¿verdad que sí? Y hay cosas que nosotros no debemos de hacer cuando oramos. Número uno, no seamos como los hipócritas. Eso es lo que Jesús les dice a sus discípulos, que no sean como los hipócritas. Ahora, ¿qué es lo que hacen los hipócritas? Ellos oran por querer el aplauso de la gente, para que los vean. Eso es lo que no debemos de hacer al orar. Que no oremos para que nos vean los demás y digan: wow, ese joven es un hombre de oración. Número dos, no usemos oraciones repetitivas como los gentiles. Que no usemos oraciones repetitivas como los gentiles. Esas son las cosas que no debemos de hacer. Segundo punto, ¿cómo realmente debemos orar? Y Jesús les dice a sus discípulos cómo ellos deben de orar. En Mateo capítulo 6, versículo 6 dice: mas tú cuando oréis, entra a tu aposento y cierra las puertas, ora tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, aquí Jesús está enfatizando la importancia de la vida privada de oración.
O sea que Jesús nos está diciendo que es muy importante que nosotros nos encerremos en la oración. Jesús nos está diciendo el lugar exacto en que debemos de orar. Lo que Jesús está diciendo aquí, hermano, y el énfasis que está dando Jesús es que nos está haciendo entender que la oración es, ¿cómo se dice? Se me pone en la mente, ¿cómo se llama? Es una comunión con Dios. ¿Me entienden, hermano? La oración es una comunión con Dios. No importa si usted está aquí en esta hermosa noche y usted está orando. Recuerde que la oración es una comunión con Dios y no importa si no lo ven los demás. ¿Me explico? No importa si las demás personas, los hermanos no lo vean orar y que digan, ese hermano no ora, no importa, porque usted sabe que pasa tiempo con Dios en su casa. Es lo que está dando énfasis Jesucristo, que la oración es una comunión con Dios, entre usted y Dios. Entonces no es necesario que nosotros hagamos como los gentiles, oremos en las calles, que nos arrodillemos ante la gente. No es necesario que nos vean. ¿Me explico? Esos son los principios de la oración para que haya una oración efectiva. Ahora, el tema que voy a tocar en esta hermosa noche, modelo de la oración. Hay un modelo de la oración que Jesús nos ha dejado. Ahora escuchen esto. En el Padre Nuestro, Jesús destaca 7 elementos necesarios en la oración, los cuales tienen una relación directa con el reino de Dios. Número 1, confianza. Número 2, reverencia. Número 3, sometimiento. Número 4, dependencia. Número 5, perdón. Número 6, humildad. Y número 7, adoración. Esos son los elementos que habla Jesús en la oración. Ahora, el Padre Nuestro es la oración que Jesús les enseñó a sus discípulos en Mateo, que relata Mateo y que relata Lucas. Mucha gente ha entendido erróneamente el Padre Nuestro. Es una oración que supuestamente debemos repetir palabras por palabras. Algunas personas tratan el Padre Nuestro casi como una forma mágica, como si las palabras mismas tuvieran algún poder espiritual o influencia con Dios. Por otro lado, el hecho de repetir tantas veces al día el Padre Nuestro en forma mecánica, pensando que tal práctica es meritoria, es entender mal la intención de Jesús o la enseñanza de Jesús. Y hay mucha gente que ha entendido mal el Padre Nuestro y la vemos que mucha gente repetir el Padre Nuestro que estás en el cielo. Cada vez que oran, Padre Nuestro, es una oración repetitiva. Entonces, si nosotros entendemos mal esto y decimos que es muy necesario repetir, porque es la oración que enseñó Jesús, estaríamos nosotros contradiciendo la palabra de Dios. Estaríamos contradiciendo a Jesucristo, porque hay un contexto de lo que estamos viendo. Por eso es muy importante, una de las reglas de interpretación de la Biblia es que la Biblia tiene que ser su propia interpretación. Y si nosotros entendemos mal y decimos que la oración es muy necesario repetir lo que Jesús enseñó, es que quiere decir que nosotros estamos sacando fuera de contexto y estamos queriendo enseñar algo lo que Jesús no está enseñando. Porque según Jesús les dice a sus discípulos que ellos no tienen que orar como los gentiles que usan palabras repetitivas. Y ahora si nosotros tomamos el Padre Nuestro y decimos que es necesario repetirla, entonces estaremos nosotros sacando fuera de contexto y enseñando o contradiciendo lo que Jesús está enseñando. ¿Me explico? Y eso es lo que la intención de Jesús. No era eso de que los discípulos repitieran esa oración. Ahora, escuchen esto. En el contexto, escuchen esto. No se trata que estemos atados solo a usar las mismas oraciones siempre. Pero indudablemente es muy bueno orar según un modelo. En lugar de eso, el Padre Nuestro debe ser entendido como un ejemplo, un patrón de cómo orar. Nos da los ingredientes que debemos
que debe estructurar la oración. Él puso un ejemplo de cómo debemos orar, es decir, utilizando los 7 elementos. O sea que lo que Jesús enseña aquí en el Padre Nuestro es el modelo cómo debemos nosotros acercarnos a Dios. ¿Me explico, hermano? Es un modelo, un ejemplo. Es como poder decirlo, Jesús nos dio un bosquejo de lo que nosotros debemos de hacer en la oración cada vez que oramos. Yo creo que la mayor parte de nosotros, yo creo que la mayor parte de nosotros, cuando nos dirigimos a Dios en la oración, no sabemos dirigirnos. Muchos dicen, es que se me acaban las palabras rápido. Sí, porque no sabemos cómo en realidad debemos orar. Cuando nosotros sabemos orar, hermano, déjenme decirles que la oración se extiende y no se acaban las palabras porque sabemos cómo orar. O sea que la oración tiene una estructura. ¿Me explico? Jesús nos enseña cómo debemos orar. Pero siempre hay un contexto de eso. ¿Por qué Jesús les enseña a sus discípulos? Hay algo que omite Mateo y que Lucas lo explica. Dice aquí en Lucas que el versículo 11, capítulo 11, versículo 1, dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. O sea que había un anhelo en los discípulos. Veían, miren, algo que nosotros tenemos que entender y que hablé cuando prediqué también hace como 20 días. Que Jesús practicó la oración. Jesús siempre se alejaba de sus discípulos y eso veían los discípulos, pero no solamente eso veían los discípulos, sino que veían también la efectividad de la oración de Jesús. Cada vez que Jesús hablaba y Dios hacía lo que Jesús quería. Cada vez que Jesús ponía las manos sobre los enfermos se sanaban. Jesús oró y se multiplicó el pan. Y uno dice: wow, ¿cómo lo logra Jesús? Bueno, es que Jesús oraba. Y los discípulos veían eso, la efectividad de su oración, y le dijeron: Señor, enséñanos a orar también nosotros. ¿Cómo debemos de orar exactamente? Había un deseo en ellos de conocer cómo debían de expresarse y cómo debían de presentarse a Dios. Y es lo que debe de haber en nosotros. Yo no sé si hay una preocupación en nosotros de saber y conocer cómo en realidad me tengo que expresar, acercarse a Dios. No sé si en ustedes ha habido esa necesidad de conocer cómo debo de acercarme a Dios. Algunos que otros, pero la mayor parte no les interesa saber cómo acercarse a Dios en la oración. Hablamos de la oración gloria a Dios, hablamos de una oración efectiva, hablamos de que nosotros debemos de orar, pero no hemos presentado en qué manera debemos orar. Los discípulos de Jesús sabían orar, pero ellos querían saber exactamente cómo es dirigirse a Dios. Ahora, si nosotros vamos en el libro de Mateo, en su capítulo 6, versículo 9, vemos que la oración empieza con estas palabras. Vosotros, dice Jesús, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo. Mire, empieza la oración de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo. Número 1, lo que nos enseña Jesús aquí es que nos recuerda a quién nos estamos dirigiendo. Jesús nos está recordando que Dios es nuestro Padre. Pero es muy importante entender que Él solo es Padre de aquellos que han nacido de nuevo, de los que han recibido en su corazón. O sea que Jesús está resaltando y diciéndonos que cada vez que oramos nos estamos dirigiendo ¿a quién? A nuestro Padre. Y hay muchos que no saben a quién se están dirigiendo. Eso es lo que resalta Jesús aquí, porque dice, cuando ustedes oren, digan así: Padre nuestro que estás en el cielo. Mire,
Ahora, es muy importante entender, hermano, porque la Biblia lo resalta, la Biblia lo distingue, que no todos somos hijos de Dios y que no todos podemos acercar a Dios. ¿Me estoy explicando? No todos somos hijos de Dios. Ahora, cuando oramos decimos Padre nuestro que estás en el cielo. Pero la pregunta es, ¿estás seguro que Él es tu Padre? ¿Cómo sabes que Él es tu Padre y le puedas expresar diciendo Padre nuestro que estás en el cielo? Hay muchos que repiten la oración del Padre nuestro, pero ni siquiera entienden lo que está explicando allí. Se están dirigiendo a alguien que ni siquiera es su Padre. Según Juan capítulo 1 versículo 2, San Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que les recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que podemos nosotros entender que todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Porque los hijos de Dios son aquellos que han creído y han aceptado a Cristo y que se han arrepentido de sus pecados, o podría yo usar esta palabra, nacer de nuevo. Ahora, si todos los que estamos aquí en realidad hemos nacido de nuevo, entonces sí podemos acercarnos a Él y decirle, Padre nuestro que estás en el cielo. Es muy importante asegurarse de eso. Porque la mayor parte de las personas hoy se acercan y se expresan diciendo, Él es nuestro Padre. Bueno, pero la Biblia demuestra otra cosa, que aquellos que son hijos de Dios son aquellos que han creído en Cristo y han aceptado y se han arrepentido de sus pecados. Ahora, todo lo que estamos aquí, ¿nosotros hemos nacido de nuevo? Porque si hemos nacido de nuevo, quiere decir que sí podemos acercarnos a Él. ¿Me explico, hermanos? Número 2, tenemos que acercarnos a Dios con confianza, o sea, confiadamente. ¿Por qué debemos de entrar a la presencia de Dios confiadamente? Porque es lo que está tratando aquí en el versículo 9, con esta frase, Padre nuestro que estás en el cielo. Él nos está recordando, hermano, que nosotros tenemos que entrar en confianza con Dios. O usted puede decirle, encontrar una persona allá en la calle y le dice, Padre, sin siquiera saberlo, sin siquiera conocerlo, y le dice, Padre, dame un dólar. Usted puede decir a esa otra persona, ¿verdad que no? Pero cuando sabe que es su padre, usted va y con confianza le dice, papá, quiero que tú me des un celular de último modelo. De confianza, ¿verdad que sí? Ahora entonces, si nosotros entendemos que somos hijos de Dios en realidad, tenemos que entrar con confianza. Venir confiadamente. De lo contrario, no podemos entrar en confianza con Dios. El libro de los Hebreos capítulo 4 versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué? Bueno, dice en el texto un poquito más arriba, 2 versículos más arriba, dice que tenemos un sumo sacerdote allá en el cielo y que es lo que murió por nosotros y es Cristo. Y aquí dice que nosotros tenemos que entrar confiadamente porque hemos creído y aceptado en Cristo, que Él es el sumo sacerdote, que Él es el sacrificio perfecto que murió en la cruz por nosotros, y lo hemos creído y lo hemos aceptado y hemos nacido de nuevo. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que acercarnos al Padre con confianza. Así de que usted no puede decir de que si está seguro que es hijo de Dios y está seguro que ha nacido de nuevo, usted no puede decir de que, ¿será que Dios escucha mi oración? ¿Será que Dios me está escuchando? Porque si estamos confiados y seguros que somos hijos de Dios, tenemos que entrar con confianza y dirigirnos a Él en confianza. Eso es el inicio de la oración, reconocer a quién nos estamos dirigiendo. Oh, qué hermoso, hermano, cuando entramos a la presencia de Dios y saber a quién nos estamos dirigiendo, que Él es nuestro Padre. Número 2, dice, sigue diciendo en la segunda parte del versículo 9, dice, santificado sea tu nombre. Aquí está hablando de la reverencia hacia Dios. Ahora escuchen esto.
Jesús está diciendo aquí que la forma correcta de venir a Él, después de reconocer como nuestro Padre, es con alabanza y adoración. O sea, quiere decir que la oración que llega hasta el trono de Dios comienza y termina en adoración. A ver si me estoy explicando. O sea, quiere decir que cuando entramos en la adoración es reconocer que Él es nuestro Padre y luego reconocer o reverenciar su nombre. Número 1, la oración comienza con reverencia al nombre de Dios o reverenciando el nombre de Dios. Por eso dice, santificado sea tu nombre. Dice primera de Pedro capítulo 1 versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos viendo resaltar el nombre de Dios. O sea que en otras palabras ellos dicen exaltado, honrado, venerado el nombre de Dios. O sea que la oración tiene que empezar con una adoración. ¿Me estoy explicando? La oración tiene que empezar en una adoración. Por eso es que cuando usted ora, hermano, primero tiene que exaltar, reconocer quién es Dios, que es nuestro Padre. Y luego viene la adoración. Por eso es que cuando nosotros adoramos, oramos, es que primero tenemos que honrar el nombre de Dios. Padre, te amo. Padre, te exalto, tu nombre es grande. Señor, eres digno de toda la gloria. Eres digno de la alabanza y comienzo a orar. Eso es el inicio de la oración que Jesús está enseñando aquí. Pero ¿cuántas personas no entienden esto? Segundo, Jesús nos recuerda que el nombre de Dios es santo. Si nosotros reconocemos que el nombre de Dios es santo, como dice aquí, santificado sea tu nombre. Si nosotros reconocemos, hermano, que el nombre de Dios es santo, tenemos que demostrar reverencia al dirigirnos a Dios. Deuteronomios capítulo 5, versículo 11, dice Dios a su pueblo: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que toma su nombre en vano. Esta expresión, santificado sea tu nombre, es una expresión de reverencia que evita una confianza excesiva. Hay una tendencia de parte de algunos creyentes de tratarse con Dios con términos demasiados familiares, como por ejemplo, es que hay algunos, no sé si ustedes han escuchado, y se dirigen a Dios como cualquier persona. Y dicen, bueno, ahí al viejo de arriba. No sé si han escuchado eso. Hay expresiones que yo encuentro personas. Bueno, hay que pedirle al viejo de arriba a ver qué dice. ¿Qué estamos haciendo ahí? Y está diciendo aquí que nosotros no tenemos que tomar el nombre de Dios en vano. Y muchos de nosotros que tomamos el nombre de Dios en vano, a veces bromeamos y tomamos el nombre o la palabra de Dios en vano. Y recuerdo de que el nombre de Dios es ¿qué? Santo. Tanta, hermano, escuchen esto, tanta era la reverencia de los judíos ante Dios que usaban con sumo cuidado su nombre, por temor de profanarlo. Esta reverencia lo llevó a sustituir el nombre de Dios, los judíos. Ellos sustituyeron el nombre de Dios con el temor, hermano, de no faltarle al respeto al nombre de Dios. Por eso en la Biblia no podemos encontrar el nombre de Dios exactamente. Hay muchos títulos: Jehová Jireh, Jehová Shalom, Jehová Nisim, el gran yo soy. Pero ellos temen de usar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios es ¿qué? Santo. Y la Biblia dice que Dios es santo. Ahora yo pregunto, si nosotros reconocemos esto cada vez que oramos,
santo eres tú, Señor. Entonces, ¿por qué entramos ante la presencia de aquel santo con irreverencia y no mostramos respeto? Entramos como cualquier persona, venimos como queremos y nos expresamos ante Él como queremos. Hay muchos de que nosotros comenzamos la oración, empezamos mal, empezamos quejándonos. Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué esto? Ni siquiera hemos reconocido su nombre, ni siquiera lo adoramos, ni siquiera le agradecemos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, tú me diste de comer hoy, me vestiste hoy. Ni siquiera eso. Entramos en la oración y Padre, ¿por qué no me bendice? Señor, ¿por qué? ¿Por qué aquel, Señor? Y comenzamos mal en la oración. Por eso no hay una oración efectiva. Eso es lo que Jesús está enseñando. Que nosotros, si creemos, hermano, y entendemos que Dios es santo y su nombre es santo, tenemos que reverenciar su nombre, adorándolo, pero también tenemos que entrar con reverencia ante Él, porque Él es santo. La juventud que está aquí, de los que toman privilegio aquí, antes de pasar ante la presencia de Dios, te escudriñe su corazón. Y dígale antes de tomar el privilegio: Señor, si te he fallado, perdóname y ayúdame a no fallar de nuevo. Y no le estoy asustando de que no toma privilegio, pero también tengo que decirles de que tengan cuidado en presentarse ante aquel santo. Y hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento que muchos entraron en el altar mal. ¿Y qué es lo que les sucedió ahí? Murieron. Hay dos personajes, dos sacerdotes, que dice que extrajeron un fuego extraño y ofrecieron ante Jehová en el altar. Estas dos personas conocían bien de Dios. Estos dos sacerdotes conocían bien de Dios. Y ellos no lo hicieron con la mala intención. Ellos querían ofrecer sacrificios a Dios. Lo malo es que trajeron algo que Dios no quería. Presentaron algo delante de Dios que no les pidió a ellos. Dios había dicho y establecido en dónde se podía extraer el fuego para encender el sacrificio, pero ellos trajeron de otro lado y lo trajeron ante el altar. Y allí mismo fueron consumidos. ¿Usted cree que, hermano, que nosotros podemos entrar ante la presencia de un Dios santo? Por eso es lo que Jesús está enseñando aquí y que tengamos que entender. Muchos repiten el Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pero estamos viviendo de una manera reprochable, hermano. ¿Cómo podemos dirigirnos a el Padre cuando no lo respetamos, no lo obedecemos, no vivimos como Él quiere? Eso es lo que nosotros tenemos que entender cuando entramos en la oración. Tenemos que mostrar reverencia. Primero, reconocer que Él es nuestro Padre. Segundo, mostrar reverencia ante Él. En el versículo 10 nos habla del sometimiento a la voluntad de Dios. Porque dice, escuchen lo que dice: venga tu reino. Y escuchen esto: hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. Ahora, el principio que se resalta aquí es el de poner primero el reino de Dios y su voluntad. No es la de nosotros, sino es su voluntad. Por eso dice Jesús: venga tu reino y hágase ¿qué? Tu voluntad. Y lo triste y la mayor parte de nosotros los creyentes damos más prioridad a nuestra necesidad que la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios en realidad en la tierra? ¿Qué es lo que quiere? La salvación de todos. Ahora, cuando usted ora, ¿cuántas veces le ha dado prioridad esa voluntad de Dios? ¿Cuántas veces hemos dado prioridad
lo que Dios realmente desea. Porque si nosotros somos hijos de Dios, vamos a sentir en el corazón el mismo deseo de Dios. Por eso dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. Mire, como en el cielo, así en la tierra. Estamos pidiéndole a Dios, y muchos oran esto, repiten esto, pero ni siquiera entienden. Aquí estamos pidiendo que Dios establezca su reino aquí en la tierra. Y si nosotros estamos diciéndole a Dios, Señor, establezca tu reino y hágase tu voluntad, entonces quiere decir que Él va a tener el derecho y va a decir que se haga así. Y de nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Dios. ¿Me explico, hermano? Y nosotros no entendemos, y es lo que está resaltando Jesús aquí. Número 2, en la oración buscamos la voluntad de Dios, no la de nosotros. Tenemos que entender, hermano, cuando oramos, que vamos a buscar la voluntad de Dios, no la voluntad de nosotros. El problema es que cuando nosotros oramos, y aquí está el problema, porque yo creo que está en nosotros los que enseñamos. Porque siempre enseñamos que si usted ora, siempre va a estar en victoria. Si usted ora, siempre va a dar resultado lo que quiere. Pero estamos entendiendo mal, porque estamos dejando a un lado lo que es la soberanía de Dios o la voluntad de Dios sobre mi vida. Sobre mí. Señor, yo quiero que tú sacas esto, Señor, yo quiero esto. Pero ¿qué tal si es la voluntad de Dios de que tú pasas en eso? Hay un gran ejemplo en Pablo. Pablo oró 3 veces para una enfermedad. ¿Y qué es lo que Dios respondió? Pablo, bástate de mi gracia, bástate. Basta de que tú me pidas de que te sane. Es la voluntad de Dios dejarlo en su vida para algo. Pero nosotros cuando entramos en la oración queremos establecer el deseo de nosotros, nuestra voluntad. Señor, como yo oro, yo paso tiempo contigo, yo quiero que tú hagas eso. Y estamos mandando a Dios. Y ahí estamos cometiendo el gran error. Por eso no hay resultado de la oración. Porque Él está diciendo que nosotros tenemos que dar lugar, mire, someternos a la voluntad de Dios. Señor, aquí estoy. Te amo, te adoro, tú eres mi Padre, te exalto, tu nombre es grande, tu nombre es santo. Señor, aquí estoy delante de ti. Y después, Señor, hágase tu voluntad conmigo como tú quieres. Aquí estoy. Acepto lo que tú desees para mí y lo que quieres para mí. Si Él decide y decir de que, bueno, esa enfermedad que te he puesto no lo voy a sacar, bueno, es la voluntad de Él. Porque Él sabe por qué deja las cosas en su lugar. Hay muchos que nosotros, yo quiero, Señor, que tú me sanes. Bueno, ha dejado por un lado. Y tanta insistencia que Él dice, bueno, si Él quiere que lo saque, lo saque. Cuando lo saca, usted se aleja de Dios, porque lo ha dejado por algo. Entonces tenemos que entender que en la oración, hermano, tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Por eso es que en la oración buscamos la voluntad de Dios, no la de nosotros. Usted tiene que aprender a someterse a la voluntad. Hay muchas veces que yo he aprendido a someterme a la voluntad de Dios. Que hay cosas que llegan en la vida que yo siempre solo le digo a Dios, Señor, solo dame fuerza y haz lo que tú quieras en mi vida. Eso es aprender a someternos a la voluntad de Dios. En el versículo 11 habla de la dependencia de Dios. Ahora sí, aquí viene, mire, primero, nosotros tenemos que reconocer que Él es nuestro Padre. Segundo, reconocer que su nombre es santo. Y tercero, someternos a la voluntad de Dios. Aceptar la voluntad de Dios para nosotros. Y aquí viene en el versículo 11 que nosotros tenemos que aprender a dependernos de Dios. Diga conmigo, aprender a dependernos de Dios. Por eso dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mire, ahora aquí nos enseña la dependencia diaria de Dios. Les digo a sus discípulos en el capítulo 6 de Mateo, capítulo 6, versículo 31, dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué vestiremos o qué vestiremos.
O sea que Él les mostró, les enseñó. Si vemos y todas las enseñanzas de Jesús se llevan de la mano. Porque en la oración, hermano, nosotros tenemos que depender de Dios a diario. Por eso dice, danos el pan nuestro de cada día. O sea que Dios quiere que diariamente estemos dependiendo de Él. Que diariamente le busquemos, le adoremos y le pidamos para nuestra necesidad espiritual y material. Pero hay un pero, que no puede venir ante Dios diciéndole, Señor, yo quiero que tú me hagas millonario. Señor, yo quiero una empresa. No, Él dice aquí, Señor, danos el pan de cada día. O sea que el sostenimiento de cada día. Por eso Jesús les dice a sus discípulos, no os afanéis diciendo qué comeremos mañana, qué vestiremos mañana, qué es esto. Él les dijo, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia y las demás cosas. ¿Qué dice? O sea que Dios sabe lo que va a necesitar. Decirle solo es decir, Señor, solo dame el sustento que necesito en la oración. Aceptar la voluntad de Dios. Y después decirle, Señor, solo dame lo necesario, lo que necesito. Porque Dios sabe lo que necesitamos, hermano. Jesús mismo les dijo a sus discípulos, vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Y Él nos los va a dar lo que necesitamos. Pero no debemos afanarnos. El problema hoy es el afán de la persona. Es el afán de la persona que quiere acumular y acumular y quiere más y más. Y por esa razón viene a Dios siempre orando. Señor, bendíceme, porque pensamos que la bendición de Dios es hacernos y darnos mucho dinero. Y nos olvidamos de lo que Él ha hecho con nosotros. Salud, vida, familia y trabajo cada día. Trabajó esta semana, no sé cuánto sacó. Algunos sacan $1,000, $1,200, $2,000 a la semana. Pero aún hay algunos que no se sienten satisfechos con eso. Señor, bendíceme más si lograra encontrar otro trabajo. Pero Jesús nos enseña lo contrario aquí, porque Él dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, quiere decir que cada día tenemos que dependernos de Él. Cada día tenemos que acercarnos, Señor, yo necesito esto hoy. Mañana no tenemos que pensar en el mañana. Ahora no le estoy diciendo que bueno, no trabaje, solo trabaje un día. No, hermano, es muy importante entender eso. Si Dios lo ha bendecido mucho, gloria a Dios, pero no se olvide de Dios. Si tiene un mejor trabajo, un negocio que gana bien, gloria a Dios por eso. Pero tiene que aprender a dependerse solamente de Él, no de su negocio ni de su dinero. Si llegara por un caso perder ese trabajo, no se preocupe, Él lo va a sostener. Eso es nuestra oración, Señor, danos el pan de cada día. Es lo que quiso con el pueblo de Israel en el desierto cuando les hizo caer maná del cielo. ¿Acaso Dios no podía darles de una semana completo? Claro que sí podía. Pero Él les dijo, yo les voy a dar de comer, y hizo caer maná del cielo, pero les dijo, solo agarren de un día y no guarden para el día de mañana. ¿Por qué? Porque Dios quería que ellos dependieran de Él. Es lo que Él quiere de nosotros, que nosotros apretamos a dependernos solamente de Él. Ahora en el versículo 12 habla del perdón. Y escuchen lo que dice, por eso es que en la oración cuando oramos, escuchen, dice, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí Jesús nos enseña que la oración no obra en un corazón no perdonado. Ahora, ¿cuántas veces ha repetido esto usted? Quizá algunos están aquí que han salido de una religión y muchas veces lo ha repetido. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y hay algo que resalta Jesús aquí. Y es que Él está diciendo que una oración no puede ser efectiva si no hemos logrado perdonar.
¿cómo podemos acercarnos? Por eso el primero les dije que somos hijos de Dios, los nacidos de nuevo. Y un nacido de nuevo no tiene que tener amargura en su corazón contra su prójimo. Y Jesús está resaltando aquí que si nosotros oramos, porque en la oración tenemos que pedir y aprender a pedir perdón a Dios. Señor, perdóname si te he fallado. Por eso es que la oración tiene una estructura, tiene que venir en orden. La adoración, el reconocimiento, y después viene lo que es, ¿cómo se llama? Se me fue en la mente. El sometimiento a su voluntad, la dependencia de Dios, y aquí viene el pedirle perdón. Pero hay algo que resalta Jesús aquí. Dice, y perdona nuestras deudas, pidiéndole perdón. Pero dice Jesús, es muy necesario, si ustedes le piden perdón a Dios, es muy necesario que escudriñe su corazón como estás con tu hermano. Porque la oración dice que no obra en un corazón no perdonado. Ahora, y hay algo que nos enseña Jesús. Nos enseña que obtenemos el perdón de Dios al perdonar a otro. ¿Quieres ser perdonado? Primero perdona a tu padre. Hay muchos que dicen, y hay muchos jóvenes que yo he encontrado, es que mi padre es un padre malo que me hizo sufrir hace tiempo y no lo voy a perdonar. Bueno, si no logras perdonar a tu padre, ¿cómo quieres que Dios perdone el tuyo cuando te acerques a Él? Si no logras perdonar a tu hermano, ¿cómo quieres que Dios puede perdonar el tuyo y escucharte cuando no quieres perdonar? ¿Cómo somos y nos acercamos a Dios? Señor, perdóname porque te he fallado. Señor, perdona mi pecado. Pero ¿cómo puede perdonar nuestro pecado si nosotros no podemos perdonar a nuestro hermano? Ahora díganme si va a haber una oración efectiva si no logramos perdonar. Por eso Jesús dice en el versículo 14, versículo 15, dice, porque si perdonamos a los hombres su ofensa, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonamos a los hombres su ofensa, tampoco vuestro Padre os perdonará. Asegúrate bien que te acerques a la oración cuando le pidas perdón a Dios. Recuerda si tienes algo en contra de tu hermano. Ve y perdónalo. Porque somos buenos. Señor, perdóname, papá. Te amo, Señor, perdóname. Pero no logramos perdonar a nuestro hermano. ¿Cómo Dios puede perdonarnos? Por eso les recuerda a los discípulos, les dice, cuando ustedes oren y cuando pidan perdón, es muy importante que logran perdonar a su hermano. Y es algo que es muy difícil perdonar, hermano. Yo no sé cómo está aquí todos los que están aquí. Pero más de uno de lo que está aquí, habrá alguien que tiene algo en contra de su hermano. Usted me puede decir, pero hermano, es que él me ofendió. Él me ofendió. Bueno, sí, él te ofendió. Pero tú tienes que perdonar. ¿Nosotros hemos ofendido a Dios o no? Hemos pecado, hemos fallado. Pero dice la Biblia que con su grande amor Él nos amó y nos perdonó. A pesar de que somos los ofensores, Él vino a buscarnos. Él nos perdonó y dice, yo te perdono si tú vienes a mí. Ahora nosotros, como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, como perdonados de nuestros pecados, ¿cómo no logramos perdonar? Yo creo que todas las enseñanzas de la Biblia, hermano, tiene que ver con nuestra santificación. Y aún en la oración Jesús resalta esto, que nosotros al orar y pedir perdón a Dios, tenemos que pedirle que nos perdone, pero también tenemos que lograr perdonar a nuestros hermanos. El que no perdona, no puede ser perdonado. Incluso Jesús dice, cuando uno ofrende, si recuerdas, dice, cuando traes tu ofrenda al altar, recuerda que has ofendido a tu hermano. Deja ahí tu ofrenda y ve y pídele perdón y vente y da tu ofrenda.
¿Por qué? Porque es muy importante eso. Hermano, yo creo que hay cosas que nosotros hemos pasado por alto. Pensamos que el adulterio, que la fornicación es pecado, pero hay cosas que son ocultas, que no nos estamos dando cuenta que son pecado, y es la que está evitando nuestra entrada en el reino de los cielos. Versículo 13 habla de la humildad y la adoración. Y no nos metes en tentación, mas líbranos del mal. Al final de la oración, casi al final, aquí vemos que Jesús habla de que nosotros tenemos que humillarnos, someternos a Dios. Porque dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. O sea, quiere decir que nosotros tenemos que humillarnos en las manos de Dios. Tenemos que encomendarnos en las manos de Dios. Recuerde, hermano, la oración no simplemente es pedir y pedir, no, sino que tiene que encomendarse en las manos de Dios. Señor, líbrame para no caer de tu gracia. ¿Cuántas veces usted ha orado para que Dios lo guarde? ¿Cuántas veces le ha dicho a Dios, Señor, quiero que tú me libres de las tentaciones de este mundo? A veces nos olvidamos de, Señor, vengo a ti, quiero que tú me des un trabajo, Señor, quiero que tú me des una novia, Señor. Y le pedimos tantas cosas, pero no nos encomendamos en sus manos. Y es lo que Jesús dice aquí. Mire, hermano, nosotros tenemos que humillarnos ante Dios. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora esta palabra, no nos metas en tentación, aparentemente se contradice con Santiago. En el Santiago capítulo 1 versículo 13, donde dice que Dios no tienta a nadie. Pero aquí Jesús no está contradiciéndose con Santiago. Jesús no está contradiciendo, porque dice aquí, escuchen, y no nos metas en tentación. Y aquí viene el paralelo, mas líbranos del mal. Está hablando de que Él nos salve, que no permita que caigamos en la tentación, que resbalemos en la tentación. Por eso es que cuando usted ora tiene que encomendarse a Dios. Señor, guárdame. Señor, yo tengo una pareja. Señor, guárdanos que no caigamos de tu gracia. Señor, yo tengo un novio, una novia, que no permitas que caigamos de tu gracia. Líbranos, guárdanos, protégenos. Ahí está la oración. Encomendarnos, entregarnos en las manos de Dios, humillarnos en las manos de Dios. De lo contrario, hermanos, no podremos nosotros orar. Y al final de la oración, como el iniciar la oración y terminar la oración, termina con una adoración. Por eso Jesús dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Si notan lo que inicia. Inicia con una adoración y termina también adorando el nombre de Dios. Empiece su oración adorando el nombre de Dios, reconociendo a quien se acerca. Y después viene todo lo demás, presentar su necesidad, dependerse de Dios, entregarse, aceptar su voluntad. Pero cuando termine su oración, hermano, no se olvide de exaltar y de adorar el nombre de Dios. Eso es una oración y el modelo de la oración de Jesús. A ver si lo puedo explicar de una mejor manera. Pero si no lo pude explicar de lo que yo quise darles a entender, es bueno que usted estudie en casa. Vaya ahora, tiene mucha hora. Tiene a las 8, a las 9, llega en su casa a las 9, 10, 11, duerme a la medianoche. Comience a estudiar. A ver si lo pude explicar de la mejor manera. El problema de nosotros es que nos quedamos con lo que dijo el maestro, y ahí está el error de nosotros. ¿Por qué? Porque no estudiamos. Es bueno estudiar. Yo traje lo que pude, y de estudiar lo que pude, y traer de la mejor manera y explicarle de la mejor manera para que entienda lo que nosotros debemos de hacer en la oración. Recuerde, el Padre Nuestro no es una oración que debamos de repetirlo. Es un modelo de la oración, cómo debemos orar ante Dios. Póngase sobre sus pies.
Gracias, Señor, por tu palabra y por lo que haces en nosotros. Así como el deseo de tus discípulos que se acercaron a ti y te pidieron que tú les enseñares a orar. Yo sé, quizá nosotros hemos orado mal y nos hemos acercado a ti en una forma irreverente. Quizá no hemos sabido cómo orar. Quizá ni siquiera exaltamos, honramos tu nombre. Pero espero que con esta pequeña enseñanza hayas hecho entender a tus hijos en la manera correcta que debemos de orar. Sí, tú eres nuestro Padre. Tú eres el que nos adoptó, el que nos salvó de nuestros pecados, al que nos amó, al que nos salvó y nos hizo reyes y sacerdotes para su gloria. Aquí estamos. Mira a estos jóvenes que están delante de ti. Gracias porque tú eres bueno. Si hay alguien que necesita la oración, pase al frente. Yo no sé cómo ha estado en su vida. Quizá ha venido desanimado. Quizá ha venido con tantos problemas en su vida. Quizá está buscando una solución. Dios quiere fortalecerte. Dios quiere ayudarte. Oh Señor, tú conoces los corazones. Sí, Él está aquí. Ya nos vamos a adorar un momento. Tan cierto como el aire que respiro. Sí. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto cuando yo le hablo, Él me puede oír. Él está a tu lado. Dios está. Ahí en tu lugar levanta tu mano y voy a orar por ti. Tan cierto como el aire. Si hay algo que viene enfermo, quizá el enemigo te ha metido tantas cosas en tu mente. Quizá el enemigo te ha dicho que no vales nada. Tan cierto cuando yo le Hoy yo quiero orar por hablo, ti. Él me puede oír. Padre, te doy gracias. Santo, santo. Te presento a cada uno de tus hijos que están aquí. No sé su necesidad, pero yo te pido en esta hermosa hora que tú pongas tu mano de poder y haz con tus hijos lo que quieres. ¿Cuál es tu voluntad con ellos? Si tú quieres sanar, sana en el nombre de Jesús. Si tú quieres sanar esta enfermedad, esta dolencia, en el nombre de Jesús. Si quieres sanar este corazón herido, hoy sea restaurado en el nombre de Jesús. Quieres fortalecer al débil, hoy fortalece en el nombre de Jesús. Oh Señor, Santo eres tú. mira a tu siervo que viene delante de ti. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Ven, Espíritu Santo. Mi corazón Llena de nuevo esta vida. sabe decir. Hubo un tiempo, Santo eres hubo un momento El que tú lo llenaste. Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios Sí. se mueve
Ven, ven Espíritu Está Santo. aquí para consolar. Todo artimaña, Está aquí para liberar. toda basura del enemigo en Está el aquí nombre de para Jesús. guiar. El Espíritu de Dios Todo está espíritu aquí. que susurra en esta mente lo reprendo en tu El nombre. Espíritu de Dios está En el nombre de este Jesús. lugar. Se ha echado fuera. El Fuera en tu Espíritu nombre. de Dios se mueve. Y hoy vas a restaurar esta vida. Vas a llenar de nuevo Está ese aquí corazón para vacío. consolar. Está En el aquí para nombre de Jesús. liberar. Ven, Está Espíritu aquí Santo. para guiar. El Espíritu Tócalo de de nuevo. Dios está aquí. Esa presencia que sintió antes, la misma que va a Muévete ser. en mí. Esa gloria que sintió en aquel tiempo pasado, hoy va a sentir de nuevo en el nombre de Jesús, porque tú vas a desatar toda atadura. Vida de tu amor. Ya se dio cuenta que allá afuera no hay nada bueno, Muévete en mí. solo en tu presencia Muévete en mí. podemos encontrar la paz. Muévete